Dios les bendiga, hermanos, amigos, en esta noche, jueves 11 de diciembre. Me da gusto saludarles. Bienvenidos a un episodio más del Ministerio Semillas en Buena Tierra, sembrando la palabra de Dios con fidelidad. Es un gusto saludarles por este medio, llegar hasta sus hogares o hasta donde se encuentre. Y es una bendición poder compartir algo de la buena semilla, de la palabra bendita del Señor para nuestros corazones, que como dice la Escritura, nunca vuelve vacía. Así que un saludo a la Iglesia Galilea, hasta sus hogares, a cada hermano. Estoy viendo aquí ya en la conexión, ya varias personas conectadas y también a aquellos que más allá de la Iglesia Galilea, en diferentes lugares, se toman el tiempo y entran a esta en vivo, donde reflexionamos acerca del mensaje de Jesús, del significado de la palabra de Dios, que es nuestro principal y primer objetivo, es, es identificar el mensaje central de la palabra de Dios para nuestra vida. Así que saludos a todos que en diferentes lugares nos están escuchando a través de esta transmisión. Estoy viendo ya a muchos conectados allí, a varios, y nos da mucha alegría también saber que usted tiene interés en la palabra, que tiene interés en aprender de la palabra del Señor y de recibir el mensaje. Así que hoy quiero titularle a esta reflexión y análisis, por supuesto, de un pasaje de la Escritura de los Evangelios, que para mí es maravilloso analizar cada enseñanza de Jesucristo para nuestra vida. Y le he titulado Lo barato sale caro. Todos hemos escuchado alguna vez la expresión lo barato sale caro y la expresión lo bueno cuesta. Y la vida cotidiana nos ha enseñado que eso es verdad. Comprar productos o servicios de baja calidad o muy económicos al principio puede resultar favorable, pero será más costoso a largo plazo, pues suelen fallar, requieren reparaciones frecuentes que implican gastos extras y también acarrean cierta frustración al ver que lo que nos salió económico o barato pues nos trajo más problemas. Después de todo, lo barato sale caro. Eso también se aplica a lo espiritual y a lo eterno. En el Evangelio también tiene una verdad práctica este axioma. Y existe un episodio en el Nuevo Testamento que cala hondo en la conciencia de todo seguidor del Señor, y me refiero a Lucas 14, 25 al 33. Le voy a pedir que lo lea conmigo si lo tiene o lo escuche detenidamente. Póngale mucha atención a este pasaje. En la versión Reina Valera se titula Lo que cuesta seguir a Cristo. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre Celestial, guía esta reflexión de la palabra, este análisis de la palabra, que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón y siembre la semilla en la buena tierra, Señor, de cada uno de los oyentes, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús, hermanos, dijo esto, iba camino a Jerusalén. Él sabía que le esperaba la cruz, él estaba consciente de ello, pero la gente es posible que creyera que él iba a ocupar el trono. Sus seguidores estaban pensando en una conquista política, en un reinado terrenal o físico, visible. Por eso les tuvo que hablar el Señor de esa manera. De la manera más clara posible les dijo que el que le siguiera no iba camino de la gloria y del poder terrenal, sino que tenía que estar dispuesto a sacrificar lo que más quisiera en la vida y abrazar un sufrimiento que solo se podía comparar con la agonía de un crucificado. Dice, y volviéndose les dijo, parece que el texto sagrado sugiere que a él no le gustó o le incomodó más bien ver multitudes que le seguían con cierto interés, con cierta conveniencia, que no era la que él demandaba del reino de los cielos o en el reino de los cielos. Así que el lenguaje que usa aquí, el lenguaje oriental, pues como sabemos es siempre muy pintoresco y muy vívido, así que es muy directo, es un lenguaje muy crudo, pero detrás de eso hay grandes verdades que el Señor quiere decirnos a todos a través de este relato. Cuando Jesús nos dice que tenemos que aborrecer, un admirador de Jesús, y otra cosa es ser un discípulo. Es posible ser un seguidor de Jesús, un fans, un simpatizante, un admirador, sin ser discípulo suyo. Y, dicho sea de paso, hay muchas personas que solo son fans, que son seguidores superficiales, que son personas que le siguen de lejos, convencidos de ciertas verdades acerca de Jesús, pero no con una completa disposición a amarle y a seguirle. Así que uno puede ser del partido del rey sin ser su soldado, estar a favor de algo sin sacrificar nada. Así que la primera verdad es que uno puede convertirse en un simple fans o admirador de Jesús, pero no estar dispuesto a ser un discípulo verdadero del Señor. Uno de los problemas, hermanos, más graves de la iglesia cristiana es que en ella hay muchos que siguen a Jesús de lejos, pero muy pocos verdaderos discípulos de Jesús. Yo no quiero jamás ser vulgar ni grosero en estas cuestiones, pero son verdades que debemos aclarar en la predicación del Evangelio. En la iglesia del Señor, muchos le siguen desde lejos, pero no están comprometidos verdaderamente con el Señor. Esperamos que usted sea una persona verdaderamente comprometida con el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? La segunda verdad es que el verdadero discípulo está dispuesto a pagar el costo. El cristiano tiene la obligación de calcular lo que le va a costar seguir a Jesús. Ese es el tema central de este relato. Y si alguien quiere llevársela tranquila, cómodamente, sin sacrificios y renuncias, lo barato le saldrá caro al final, porque lo bueno cuesta. Y cuando realmente estamos decididos a servir al Señor y a seguirle,
debemos estar conscientes de calcular el costo que implica seguir a Jesús. La torre de la que se habla aquí era la que se tenía en las viñas, desde la que se podía vigilar para que no entraran los ladrones a robar la cosecha. Cualquiera que vaya a edificar una torre, que se siente primero y calcule los gastos. Note allí que la palabra que lleva el peso de este pasaje es la palabra calcular, que calcule el costo. Un edificio a medio hacer es algo que a cualquiera le va a dar vergüenza. Así que dice, o qué rey que al aventarse, al lanzarse a la guerra contra otro rey, primero no investiga con cuántos o contra quiénes se va a enfrentar y cuántos vienen contra él, porque eso habla de calcular antes de tomar una decisión. Así que hay una verdad, hermanos, profunda e inevitable en este pasaje, y es que todo el que le sirve al Señor o el que aspira a ser un seguidor de Jesús, un ciudadano del reino de los cielos, debe calcular el costo, debe saber en lo que se mete, debes estar consciente de que, hermanos, el que quiere azul celeste, que le cueste, aplicado desde luego a las cuestiones eternas. En todas las esferas de la vida hay que calcular el costo. Así que en una boda o en un contrato matrimonial nos enseña que el hombre y la mujer deben calcular el costo de la vida matrimonial. Es por eso que un elemento indispensable cuando uno lleva a cabo una ceremonia de bodas ante una pareja que se lanza a la aventura de la vida matrimonial o de la vida hogareña, hay una serie de preguntas que son características, que son emblemáticas de una ceremonia de bodas, y son las preguntas: ¿aceptas amarlo o amarla? ¿Respetarlo o respetarla en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza? Sea más pobre, sea más rica, ahora empeore o mejore su suerte. Y la persona debe responder. No solamente es un protocolo, sino que es una concientización de lo que implica el contrato matrimonial. En todos los aspectos de la vida se debe calcular el costo, porque lo que no cuesta, al final sale muy caro. Y lo mismo sucede, hermanos, con el Evangelio glorioso del Señor. Pero si bien las exigencias de Cristo imponen respeto, debemos recordar que Él no nos deja solos a la hora de cumplirlas. Es decir, sí hay una exigencia. Hay demandas en el camino de la cruz, en el camino del Evangelio, que no muchos creyentes y no muchos pastores y no muchos predicadores queremos a veces decir, porque esas verdades no venden mucho, no son comerciales, no le gusta a las personas, pero el que es fiel a la palabra, de los muchos y muchas fieles predicadores, pastores y maestros que hay, estamos conscientes que hay que aclarar esta verdad. El que nos invita a subir la cuesta estará todo el tiempo con nosotros y nos está esperando en la cima. Es decir, si bien el Señor aclaró las demandas del reino, tampoco estamos solos en esta batalla, en esta carrera. El Señor está con nosotros. De este maravilloso y profundo pasaje, hermano, todos los creyentes y los ministros debemos apreciar las siguientes verdades cristianas prácticas. Número 1, debemos estar dispuestos a pagar el costo. En la narración que hemos leído retumba la verdad siguiente: seguir a Jesús tiene un costo. El mensaje cristiano jamás debe ponerse en oferta. De camino a Jerusalén, el maestro confrontó a sus miles de seguidores, pues intuyó que esperaban el camino del trono y de la gloria. No vislumbraban que el evangelio sería, y es todavía,
una vida de sacrificios y renuncias. Anticipa a sus admiradores que deben otorgarle el primer lugar en todo. Dejó claro que en el paquete de la salvación están incluidos también los padecimientos, hermanos. Por seguir a Jesús, todo discípulo, todo aspirante a lo eterno, debe enfrentar y saber que tarde que temprano puede enfrentar el menosprecio de los que no están de acuerdo con la decisión de fe. Puede enfrentar rechazo también de algunas personas que se asumían ser amigos o cercanos, compañeros, pero que al tomar una decisión de renuncia al mundo, aquellas personas miden su distancia del discípulo de Jesús. También debe estar consciente de que existirá incomprensión por parte de aquellos que no asimilan muy bien el mensaje del Evangelio. Hermanos, y quiero comentar también esto, me es interesante y necesario también decir esto. En esta época, en este momento de la historia, estamos enfrentando una serie de persecuciones, debes saberlo. La persecución de la fe en la era moderna no es, y lo he dicho muchas veces, no es al estilo de los emperadores romanos, aunque tampoco falta mucho y ya lo estamos viendo en algunas latitudes de nuestro planeta. Pero la persecución que los creyentes están a punto o ya están viviendo o estamos viviendo es ideológica, es digital, es hasta política. Cada vez más los verdaderos discípulos del Señor sentirán que están más cercados, más ahogados en cuanto a libertades. No se extrañe de eso, hermano. Debemos preparar nuestra vida en el Señor para este contexto que nos ha tocado vivir. Hay un rechazo de la fe, hay un rechazo de la palabra. Existen muchas ideologías que están golpeando la nave de la fe cristiana y están atentando contra ciertas libertades intrínsecas del ser humano, y debemos estar conscientes y preparados para ello. Y debemos abrazar la cruz de Jesús, debemos estar conscientes de lo que significa la cruz del Señor. Así que debemos estar dispuestos a pagar el costo. Yo le pregunto, amigo, hermano, ¿estás dispuesto a pagar el costo por seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por ser un buen discípulo del Señor? Porque la Biblia dice que el que no toma su cruz, dijo Jesús, y viene en pos de mí, no es digno de mí. Yo sé que tú eres de una fe sincera y profunda, pero debes saber esta verdad, que debemos estar dispuestos a pagar el costo. La segunda verdad es que debemos estar dispuestos a perseverar. No existe evangelio fácil, hermano. Y si es fácil, no es evangelio. A más de uno puede parecerle extraña o muy radical esta declaración, debido, y quiero decirlo con mucho respeto también, pero debido a la abundancia de terapias motivacionales con cierto camuflaje de evangelio, cierta predicación exageradamente motivacional que raya en solamente no solo entretener, pero sí mantener cómodamente al discípulo de Jesús. Y aunque tal posición de la que este servidor está expresando puede que no sea del buen agrado o del buen gusto de algunos, estoy consciente de ello por tener cierta radicalidad, pero así es el evangelio del Señor. La Escritura sí es clara, hermanos, en cuanto al significado de seguir a Jesús. Alguien dijo en una ocasión, y grabé en mi corazón estas palabras: en el evangelio el trabajo es mucho, el sueldo es poco, pero el plan de jubilación es excelente.
Sabemos que tenemos que batallar en esta vida como discípulos del Señor en algunos o en varios aspectos de la vida terrenal, pero hay promesas gloriosas para el que se mantiene fiel a la causa. En Apocalipsis encontramos cerca de 7 veces la expresión el que venciere o al que venciere. No es a cualquiera, es al que llegue a la meta. El discípulo de verdad no debe arrugarse ante la adversidad. El discípulo verdadero está dispuesto a llevar la cruz. Y para no dejar lugar a dudas, con las metáforas de la torre a media construcción y la consideración del conflicto bélico que menciona Jesús, ilustra que en este viaje celestial se debe calcular y aceptar gozosamente el precio por transitar en el camino angosto de la vida. No siempre funcionará al 100 la economía del discípulo del Señor. Habrá altibajos también en la economía. No siempre por ser un buen discípulo todo marchará sobre ruedas. No siempre la salud estará al 100. La moral o el estado de ánimo no siempre estará en las mejores circunstancias. Además, hermanos, y lo vuelvo a repetir, el contexto social que nos ha tocado vivir es muy desafiante. Hermanos, la familia, la fe y los valores, los principios sobre los que hemos construido nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, están siendo erosionados y golpeados desde diferentes frentes. Debemos estar conscientes de ello. Estamos viviendo en una sociedad que rechaza cada vez más las verdades gloriosas de la palabra del Señor. Pero debemos estar dispuestos a perseverar, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor está contigo, está conmigo. El discípulo del Señor nunca estará solo, hermano. Dijo el Señor para darnos confianza, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tercer verdad práctica para los cristianos, para los discípulos de Jesús, es que debemos estar dispuestos a ordenar nuestras prioridades o las prioridades. Para seguir a Jesús, hermanos, y llegar a la meta maravillosa, a la meta gloriosa, el hombre ha de estar dispuesto a renunciar a sus intereses. Esa es la verdad que no se puede negociar en este pasaje. Seguir a Jesús tiene un costo, hermano. No es barato seguir a Jesús. A mí me gustaría decir todo lo contrario, para no meterme en problemas con nadie, ni con ningún creyente, ni con ningún predicador o maestro. Me gustaría decir todo lo contrario, pero nunca el evangelio es ni gratis y el evangelio es fácil. Hay un costo por servir a Jesús. Se paga un precio por seguir a Jesús. En las cuestiones del reino, primero es la cruz y luego la corona. Lo cantamos siempre, decimos, oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Primero hay que cargar la cruz para que luego nuestra cabeza tenga una corona. Aunque a veces no sea fácil de digerir, este es el evangelio de Jesucristo en todo su esplendor. Porque si predicamos un evangelio que es fácil, o si decimos que es fácil, estaríamos mintiéndole a los discípulos del Señor. Estar con el Señor, hermano, está por encima de todas las cosas. Tenemos que amarlo por encima de todas las cosas, de la familia, del trabajo, del dinero, porque la sociedad actual, quiero mencionar, la sociedad en la que vivimos es altamente narcisista. Está enamorada de su propia imagen, rinde culto a la personalidad. Las personas están obsesionadas con su yo, con su estética, con su apariencia, con verse bien. Las personas invierten su vida, su dinero y su tiempo, sus esfuerzos por verse bien. Se rinde culto a la personalidad. Es narcisismo.
Y es una sociedad hedonista que corre detrás de lo placentero, de lo que no produce esfuerzo, de lo barato, de lo fácil y de lo cómodo. Pero lo bueno cuesta. Nuestra salvación la pagó el Señor, es verdad, hermano. Pero el camino a la eternidad está lleno de piedras y de espinas que debemos afrontar en el camino. Así que no esperemos que en esta sociedad contemporánea todo se nos dé a pedir de boca y todo sea fácil. Las cosas eternas cuestan, lo barato sale caro. En conclusión, seguir a Jesús es una confrontación directa con el sistema que se opone a Dios. Debemos saberlo. Quiero concluir con lo siguiente, hermano. Existe una tendencia en los últimos tiempos dentro del contexto evangélico de seguir al Señor desde lejos. Muchas personas asumen tener fe en Jesús, pero una fe sin sacrificios y sin renuncias. No quieren ir al templo. Hay una parte de creyentes que ya rechazan congregarse en el templo o asistir al templo, colaborar en el templo, trabajar, unirse con los hermanos en la fe, tener una vida de congregación, una vida de relación con los hermanos. Algunos quieren ser discípulos de lejecitos sin que se les moleste de ninguna manera. E inclusive algunos están negando que no es necesario ir al templo, que en sus casas ellos pueden ser buenos creyentes, allí oran, allí leen la Biblia, allí dan testimonio, se portan bien y argumentan que ya no es necesario una vida esclavizada en el templo o forzada en el templo. Hermanos, nunca el camino del Señor ha sido un camino fácil y debemos seguir sosteniendo esta verdad. El camino a la eternidad está lleno de esfuerzo. Dice el Señor que debemos calcular el costo para seguirle. Pero no está solo. Tampoco Él nos deja abandonados, ni estamos abandonados en esta carrera. Jesús está con nosotros. Si decides servirle y si decides seguirle, Él nunca te dejará solo. Aunque vengan muchas cosas a nuestra vida y aunque se levanten vientos contrarios contra nuestra vida, Él siempre estará con los que le siguen con fidelidad. Sigue adelante, no te detengas y avanza en el camino, porque lo bueno cuesta y lo barato sale caro. Dios te bendiga. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que quede sembrada en el corazón de cada uno de los oyentes, de manera que rinda fruto y que podamos, Señor, ser testigos de una vida firme y sólida en la fe en tu palabra. Fortalece al débil, anima al cansado, Señor, y dale fuerzas al que no tiene ningunas, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, donde quiera que estén. Saludos. Sigan adelante en el Señor. No teman.